¿Cómo estamos? Bienvenidos a Hoops Outside. Esperemos que estéis todos bien. Ya va quedando menos de cuarentena. Hoy estamos con un invitado muy especial. Os traemos otro podcast de The Last Dance. Bienvenido, Tony MC. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el confinamiento, tío? Pues bien, y gracias a The Last Dance, pues mucho mejor. Los lunes son lunes de Michael. Ahora, después de estas 2 semanas de 4 capítulos, se hace mucho más ameno. Al menos el día más duro de la semana. Sí, parece que lo hayan hecho adrede, ¿no? Que lo hayan sacado en confinamiento. Desde luego que van a tener más audiencia con la gente confinada en casa que la que iban a tener antes. Pero desde luego que es una bendición como lo es, bueno, que hayan salido tantas cosas este tiempo que hemos estado encerrados. Hemos tenido la suerte de poder disfrutar de mucho más entretenimiento, aunque no de los que más nos gustan, que a lo mejor es el deporte, pero ni fútbol ni baloncesto hemos podido disfrutar. Pero oye, ha habido partidos de NBA con mucha audiencia en Twitch, partidos antiguos. Sí. Menos mal que tenemos esta joyita de documental. ¿Qué te está pareciendo los capítulos hasta ahora? Y bueno, hoy vamos a hablar del tercer y cuarto capítulo. ¿Qué sensación te han dejado? A ver, en general creo que es el mejor documental de deporte que se ha hecho jamás en la historia del cine. Porque esto que estamos viendo no es otra cosa que no sea cine. Esto que vemos no es un documental, esto es cine puro. Yo creo que la construcción de la historia y los saltos temporales ayudan a entender un poco a los personajes. Aunque mucha gente puede que se pierda en ese salto de espera, ¿dónde estaba? Quiero que me sigas contando qué pasaba en el 88 y luego saltas al 93 y luego... Pero bueno, está hecho porque esto no va de la historia en sí, sino de construir un poco los personajes y contarte un poco quiénes son cada uno de ellos, y estamos descubriendo auténticas joyas, ¿no? Eso es. Como en los 2 últimos, vaya. Eso es, veíamos en el primer capítulo un poco la historia de Jordan, su infancia, en el segundo a Scottie, y en este tercer y cuarto a Dennis Rodman y a Phil Jackson, que la verdad que han sido para mí dos capitulazos, dos personajes con mucho jugo, ¿no? Bueno, Rodman está claro que cuando somos niños, en realidad creo que tú y yo somos de una generación que a Jordan lo vimos poquito porque nos pilló nos pilló muy jóvenes y con poco acceso a la NBA, ¿no? Como en Estados Unidos. Aquí teníamos el acceso que teníamos a través de las noticias o los resúmenes, quizás. No había internet, entonces, bueno, vimos un late Michael a lo mejor en Washington, en los Wizards, que ya eso hasta él se arrepiente de eso, ¿no? Pero ya no es lo mismo. En realidad hemos descubierto, por ejemplo, y una cosa que no sabía es que yo pensaba que lo de Dennis Rodman no sabía de su background, sabía que venía de familia problemática, pero no sabía que había vivido 2 años en la calle, había tenido problemas de violencia doméstica, le habían echado de casa, todo ese tipo de cosas, no lo sabía. Tampoco sabía que era un coco en realidad, que todo eso no era un don natural salvaje como parece que es él, ¿no? Que parece que es una fuerza imparable de la naturaleza, y en realidad es eso, y además estudiaba mucho a los rivales. Sí. Eso, por ejemplo, creo que mucha gente no lo sabía. Y con Phil Jackson me pasa exactamente lo mismo. Yo sabía que había sido un entrenador que su vida le había ocupado 2 banquillos, ¿no? El banquillo de Chicago Bulls y el banquillo de los Lakers en el Staples, o no me acuerdo cómo se llamaba el anterior, pero que al final no son one club men, ni one team men, ni one team coach, pero casi. No. Al final se han mantenido ambos en el estrellato, y me gusta mucho cómo cuenta la historia de cómo llega Dennis allí, como el odiado, pero en plan de, como nos puede ayudar, entonces no le odiamos y ya le queremos, ¿no? Claro. Sí, me parece que lo que dices de que la historia también está muy bien hilada, por ejemplo, cómo cuentan los inicios de Dennis Rodman, la vida luego en Detroit Pistons, como él dice al principio del documental, esa mala fama la crea allí en Detroit, y luego cómo comentan cómo van de Dennis Rodman en Detroit a los Bad Boys, y luego vuelven a Dennis Rodman en Chicago Bulls. Y podemos decir que el baloncesto un poco le salva la vida, porque como tú has dicho, está en la calle, no tiene nada que hacer, y eso, con mucho trabajo. Vemos aquí al Rodman estudioso, que está la típica foto esta que me gusta mucho, con los cascos puestos, que le dice a la prensa, no me apetece hablar ahora, estoy estudiando.
Y me hace mucha gracia el cómo explica lo del tema de los rebotes. Que dice, va a tirar Larry Bird, sé que tiene este efecto, porque es Larry Bird. Va a tirar Jordan, va a tener este efecto. Y cómo va analizando, cómo va a caer, por ejemplo, en el aro, que no, porque el Dennis medía 2.01, creo. Que hoy en día 2.01... No es súper alto para un center, de hecho es bastante, No. bastante bajito. O sea, es un center bajito, lo que pasa que era muy ágil, tenía los brazos súper largos, una envergadura, no me acuerdo de cuánto era, pero gigantesco, y sobre todo también que era muy inteligente. Si ves esa escena de él cogiendo el balón como si quemase, es bastante común de verle, ay, como que, ay, y de coger 5 rebotes en una misma jugada también, de tirar el mismo y coger el mismo su rebote. Es verdad que creo que dentro de esos últimos 3 años de los dos grandes Bulls, del Last Dance y los dos anteriores, creo que en parte Rodman tiene mucha parte de la culpa de, bueno, suple un poco la disminución atlética de Scottie y de Michael con una agresividad interior que le da pues esas segundas oportunidades que no necesitaban los 2 años anteriores, no sé si me explico, que al final consigue darle ese push y pese a todo ser un jugador súper importante. Culpa suya también, culpa suya o supongo que es de la sociedad más que de él, ¿no? El hecho de que sea tan extravagante a mucha gente le incomoda, a la gente que es ella misma, a la sociedad le incomoda, a mucha parte de la sociedad, evidentemente a mí no, y entiendo que y creo que es un chico inteligente como tú, seguro que tampoco, pero al final un tío va con el pelo rosa a jugar a baloncesto con tíos que son súper serios y súper machotes y masculinos, y el tío se viste de mujer y no sé qué, y eso les incomoda porque él está siendo él mismo. Y la figura de Madonna mola mucho, como también lo cuenta la figura de Madonna, lo importante que es en la carrera de Rodman, porque le dice, sé quien quieras ser tú o quien tú quieras ser, no quien esperan que seas. Y a partir de ahí, él se vuelve, free wild. Eso es. Que hay varias citas que a mí me encantan, que es cuando está, por ejemplo, Dennis Rodman sentado ahí en su casa y se pregunta, ¿ganarían un anillo sin mí, Scottie Pippen y Michael Jordan? Y dice, no lo creo, porque ellos hacen cosas que... Soy el único, perdona, no hacen las cosas que yo hago, ¿no? Porque él es el que sufre los insultos. Me parece que es un jugador muy importante que hay que tener en tu equipo. Siempre hay un jugador que tiene que hacer el trabajo sucio. Y ese era Dennis Rodman. Y luego también hay una cita de Gary Payton que decía que era el tocapelotas que lo jorobaba todo en la NBA. Sí, por decirlo limpio, ¿no? Eso es. Porque el tío era capaz de defender hasta el mejor Magic Johnson. 4-0 en las finales, pues eso no lo hace cualquier equipo. Vimos a los Bad Boys, la figura también es importante también ahí, de los Bad Boys, cómo cambian también un poco la NBA para proteger a las estrellas, ¿no? Eso es. Que a mí me parece increíble los mandobles que se daban, O sea, yo no lo había visto, Había escuchado cosas que me había contado mi padre de los Bad Boys, pero para nada me había imaginado yo esas batallas. Es que se daban buenas calenturas, se daban hostias. Sí, de hecho, sí. Ahora no recuerdo cuál es, creo que es una que mandan a Michael, no, a Scottie, que lo manda para la grada. Sí. Lo manda para la grada detrás de la canasta, que podría haber sido perfectamente al puesto de palomitas, haber vuelto con una Coca-Cola, pero él se levanta con calma y decir, ok, eso además es cuando ya les ganan, cuando ya Chicago por fin se lleva las finales de conferencia, creo que es, ahí es cuando no reacciona Pippen y dice, ok, hemos ganado esto. Sí, que también contra los Celtics, también hay una escena que se lleva un jugador debajo del aro y es que literal se empieza a pegar puñetazos, y me hace gracia porque comentan también que a los Celtics... O sea, a los Detroit le pasa lo mismo a los Celtics que con los Chicago Bulls, que primero están los Celtics ganando, luego los Detroit Pistons y luego la escena de la mano, ¿no? Que no dan la mano a los Chicago Bulls cuando acaba el partido y le enseñan...
que le enseñan a Jordan Sí. el vídeo de Isaiah Thomas, y dice, no me hagáis pensar que Isaiah Thomas no era un gilipollas. Es que es cierto, y lo que más me sorprende de todo eso es que todavía se guarden rencor. Que estaban ahí un poco picados, todavía. Porque yo veía a Michael en plan Sí, de. sí. Don't show me this, don't show me this. Está No. picado, está picado. I Yo creo que hate aún him. sueña. I still hate him. Aún sueña con los Detroit Pistons. Bueno, Seguro. también Dime. Isaiah Thomas no va a las Olimpiadas del 92. Que eso Ya. también es... Te eso resquemora le ahí tuvo un que poquito. Sí, sí. Le tuvo Pero que porque doler. también Isaiah Thomas parecía como. De hecho, lo ves ahora y parece un actor Sí. del show de Bill Cosby, porque en plan de. ¡Ay, soy súper majo! Mira qué sonrisa tan blanca. Pero en realidad es un capullo de narices, me refiero. Parece un tío súper majo y súper cercano y súper agradable. En plan de podría ser el padre de cualquier chica en una peli de instituto americano y ser el padre guay, pero en realidad. Es un buen o sea, con respeto, es un buen capullo. Luego en la cancha era una Sí, bestia, sí. pero no deja de ser sorprendente que aún a día de hoy no digan, sí, en realidad nos fuimos y lo hicimos mal, o si pasase hoy no lo haríamos igual. Por ejemplo, quedas Eso bien, haces un poco reflexionar, decir, oye, aquello estuvo mal, pero yo no quiero que se me recuerde por eso. Y todo lo contrario. Me dice, en aquella época se hacía así. La gente se iba de la cancha si perdían cabreados, Claro. chinados, porque era así. Bueno, Y a claro. lo mejor yo creo que el dilema o lo que muchos se quejaban era que la NBA se había vuelto blanda. Que ahora estaban protegiendo más el espectáculo. Y estaban protegiendo demasiado quizás el espectáculo. Tal vez están permitiendo demasiado poco, y en cuanto hay un mínimo roce ya es falta. Yo creo que ni una cosa ni la otra, ¿no? Tal vez ahora quizás sea, yo no creo que sea algo blando, vamos a decir, pero Ya. sí que es verdad que bueno, que si lo comparamos con aquella época, las hostias que se llevaba Michael de camino a canasta, en cuanto lo decían, que no levante, que no vuele, Las si Jordan, vuela las estás, Jordan Rules. Las claro, Jordan Rules. si se levanta del suelo, papá, pum, cataplas. Hoy en día que hayan unas técnicas y unas Claro. multas. Flagrantes, tendrían flagrantes todos los partidos. Flagrantes todos los partidos. Antideportivas cada Sí, jugada. sí. Porque los tacos que se metían eran espectaculares. Y es de lo que más me gusta estar aprendiendo un poco la historia, la intrahistoria. Y es como revivir los años, los 80 y 90 de Michael, esa década, ¿no? Entre el 85 y el 95, 6, 7, 8. Donde pudimos ver a los Bulls más legendarios, pero siento que estoy viviéndolo en el momento, ¿no? En plan, porque te cuentan un poco cómo repercute en la prensa, cómo repercute en la sociedad, en la ciudad de Chicago, cómo evoluciona todo, y él de repente, yo me quiero muscular, y de repente ves a un Michael que está levantando camiones ahí en el pecho, o sea que está muy muy bien, Sí. porque creo que nos está trasladando y contando la historia súper súper bien para poder, entre comillas, vivirla a la vez que se vivió entonces y casi incorporarla a nuestro recuerdo, es. trasero, casi. De hecho, yo he visto fotos en la actualidad de Scottie Pippen, de Phil Jackson, y he pensado, joder, qué mayores están, ¿no? Porque estoy ahí, yo estoy en los años 90 ahora mismo. Es verdad que el que más señor aparece es Dennis Rodman, porque por los gestos que tiene y como bueno se ha desarrollado, su cuello se ha ido ensanchando obviamente Sí. por la edad, y ninguno está en la forma de entonces. Scottie Pippen está bastante bien. Phil Jackson es un tipo que es alto y desgarbado y delgado siempre. Michael, quitando que obviamente de cuello para abajo ha ido ensanchando y demás, de cara. De hecho, es una de las cosas que más llama la atención, que Michael era el pack completo. Era un tío guapo, agradable con la prensa, con la gente, con los compañeros, buen compañero de equipo también, Muy con los carismático. rivales. Están en la rueda de prensa, le están diciendo, ¿esta es tu última temporada? I don't know. Y se lo preguntaban 37.000 veces y el tío seguía sonriendo y tal. Se parece a Zidane en rueda de prensa, igual. Lo repiten ahí, maybe, I don't know. You never know. Pero feliz. Y si el tío sonriendo y siendo amable con todo el mundo y con 6 guardaespaldas a la vez.
Y bueno, eso es también lo que tienes que vivir si eres una estrella. Dennis Rodman comenta que ya no es solo el jugar a baloncesto, porque en verdad jugar a baloncesto no es tan difícil si llegas a un nivel en concreto, sino la presión mediática, los medios están todo el rato ahí a punta pala, y se veía a Rodman ahí, como hemos visto antes, está estudiando y dice, fuera de aquí, no quiero hablar ahora. Lo que sí que no ha cambiado, he visto, he buscado un poquillo, cuando le hicieron la entrevista de The Last Dance, el periodista comentaba que se iba por las ramas. Estaban hablando de los Bulls y se ponía a hablar de Kim Jong-un, y el periodista le decía, a ver, Dennis, estamos hablando de The Last Dance, ¿por qué me estás hablando ahora de Kim Jong? Y luego de repente se fue, estaba en su sofá, se levanta y el periodista dice, ¿a dónde vas? Y dices, me he cansado. Y vuelve y le dice, tengo una condición para seguir grabando, que me deis un sándwich de atún de Subway y un poco de té de manzanilla. Y pidieron al equipo que fueran a por un sándwich y a por un té de manzanilla. Así que Dennis Rodman todavía sigue siendo el que es, ¿no? Es un personaje. Me sorprende también cómo le permiten irse a Las Vegas durante casi una semana, que gracias a Dios que aparece, o sea, te va a buscar, o sea, es como esto en la vida, en la actualidad es como si, yo qué sé, uno un poco más díscolo, yo qué sé, bueno, no, es que no, en realidad, pobre Anthony Davis, por ejemplo, que fuese LeBron a buscarle, no pega nada, porque Anthony Davis parece un buenazo. Pero claro, no sé, me da igual, un bad boy que tú quieras, elige ahora mismo, en realidad en la NBA, bad boys como tal, a lo mejor te puedes encontrar un Westbrook, pero es que tampoco es un tío súper disciplinado dentro de que es muy errático en su juego. Sí. No hay bad boys, no hay casos excepcionales. ¿Cómo se llamaba este? Lance Stephenson es el que está un poco chalado. Sí, ese es el único si Lance que fuese podría... bueno, si Lance fuese tan bueno como Dennis, es que imagínate que Lance le dice a LeBron el año pasado y de, oye, que mira, que me tengo que ir a Las Vegas 3 semanas, o sea, una semana para desconectar. Y te va él a buscar, ¿no? La escena de que llama a la puerta, Carmen Electra se esconde, Michael va a buscar a Rodman al hotel, Dennis hecho una mierda, con resaca. Luego va y enseguida estaba ya, el tío estaba fit al minuto. O sea, son cosas que no se entienden. Y eso es lo que a mí me sorprende en la actualidad, y por trasladarlo a algo más mainstream, es como tener esas concesiones con Steve Curry o con LeBron, porque sabes que es gente disciplinada, pero claro, Steve Curry a lo mejor te puedes permitirle que haga lo que le dé la gana. Creo que en el baloncesto no, en el fútbol sería un Neymar que no, mira, vete una semana, no pasa nada, porque es que luego vuelves y eres el mejor. Claro, o un Ronaldinho, ¿no? Un Ronaldinho. Sí, o te puedes ir a Uruguay con pasaporte de paraguayo y ya está. Eres tan bueno que te puedes ir. De hecho, decía Donovan Mitchell en Twitter que Dennis Rodman inventó el load management, ¿no? El descansar del descansar antes de los playoffs o para estar bien durante la temporada. Y eso me hizo también gracia. Pero que se lo conceda al entrenador y que el entrenador le entienda de esa forma. Sí. Dice mucho de Phil. Ahí quería pasar yo al punto de Phil Jackson, que es que lo cambia todo. Como que ya no solo ve el jugador de Dennis Rodman, sino que le ve como a un chaval que lo entiende, ¿no? Cuando le dice lo de eres un Heyoka, eso está chulo, ¿no? El hombre que anda de espaldas. Sí. Que luego tengo una preguntilla para ti sobre qué son los Heyoka. Bueno, a ver, ya veremos. La figura de Phil Jackson, ¿no? Es un poco todo el cambio de mentalidad, de te quito el balón, Jordan, vas a seguir siendo el mejor jugador del equipo, obviamente, pero esa gestión de egos me parece muy interesante. Yo lo relaciono y lo miro en la NBA actual, o en la NBA más que he visto yo, que es a partir del 2000, con la aparición de Iverson. Por lo que yo empiezo a ver NBA es por Iverson. Y de repente veo que justo coincide que aparece Iverson, vuelve Jordan, está Kobe, hay una serie de jugadores, está McGrady por ahí, Vince Carter. Es una generación muy bonita y una época muy buena para ver NBA, y yo creo que por eso muchos se engancharon en ese tren. Yo intento compararlo con cuando LeBron estaba en Cleveland, creo que fueron 4 o 5 primeros años de LeBron en Cleveland antes de pasar a Miami, que en realidad lo hacía todo él. Y se estrellaba siempre contra una pared no consiguió llevarlos a los playoffs hasta creo que hasta el tercer año o el cuarto año.
pero porque lo hacía todo él. Y al final se tiene que descargar. Obviamente, todos pensamos lo mismo cuando se fue a Miami. Ah, qué pussy, se ha ido a Miami ahí, claro, con los dólares. Ah, con Wade y Bosh ya podrás, tal. Pues no pudo todos los años, ¿eh? Esa descarga de responsabilidad, obviamente, como no me acuerdo quién dijo la frase, pero el equipo no... Ningún jugador gana solo un título. Y es verdad que también lo hace, creo que es Jerry Krause, que dice que claro, que detrás del equipo hay una directiva, hay un cuerpo técnico y hay un montón de gente que trabajan para que los jugadores puedan jugar y que cada pieza es fundamental. Bajándolo un poco al campo, en realidad, claro, en el momento en el que Michael deja de ser el centro de atención, Detroit tiene más problemas para detenerlos y al final es Paxton el que, bueno, encesta, no sé, son 3 o 4 triples el último cuarto, claro, para acabar con el partido, y sin eso todo el mundo, no, va a tirar Jordan, no, y al final no es él, y empezó a confiar en los demás. Creo que es lo que cambia todo. Y decírselo a un niño que era Michael en aquel momento, que tendría 21 años o 22, cuando le dice, mira, te voy a quitar la pelota de las manos, vas a empezar a pasarla bonito. Pues obviamente te la tienes que jugar. Por eso los Sixers de Iverson no ganaron ningún anillo, porque era él y Mutombo. Y Mutombo pilla los rebotes de Iverson. En cuanto cubrían y Iverson no la metía, el tiro a la remanguillé, se acababa el equipo. Y es que nunca... Es muy difícil que por eso, un equipo por eso son tan clave los Bulls de Phil Jackson. Tenían gente de todo, defensa, tenías a Dennis Rodman, Scottie Pippen era, como se está demostrando, ¿no? el segundo mejor jugador de la historia. Bueno, el segundo... El mejor segundo jugador. El mejor segundo jugador, eso es. Sí. Y luego jugadores muy buenos como Steve Kerr, con una manita espectacular, Paxson... Y pivots que bueno, algo hacían, ¿no? Cogían los rebotes y los claro, bajitos pues son los que hacen el trabajo. Claro, los bajitos hacen el trabajo, pero lo fundamental en aquella época, que era tener 1 o 2 buenos por equipo, esos Bulls tenían a Michael, a Scottie Pippen y encima tenían a un center que lo cogía todo. En realidad, cuando Scottie Pippen se encargaba del primera espada del equipo rival, era Jordan el que quedaba libre para marcar a uno que no estaba a su altura en ningún caso, y por eso le hacen también estar en el quinteto defensivo, ser mejor jugador también en robos, en tapones, o sea, estar ahí también en esa terna, porque el gordo se lo quedaba a Pippen y luego ya él se encargaba del siguiente en cuestión, y normalmente pues después de un Mike es que tampoco tenían mucho más, y eso ayuda mucho a que todos... Bueno, creo que el baloncesto en general cambia gracias a Phil Jackson, y empieza todo a ser un poco más coral, empieza a ser más team play y hablar más de esos triángulos, ¿no? Esos triángulos que no le gustaban a Michael al principio y después le acabaron encantando. Eso creo que al final es fundamental, y lo explican súper bien en el documental, cómo se van formando nuevas formas, y que esos triángulos y que la forma en la que van haciendo las transiciones los jugadores va cambiando en el aire y va cambiando libremente. No es una estructura, no es una rotonda que tienes que pasar por la derecha sí o sí, sino que ellos mismos van leyendo, y con el tiempo, cuanto más van jugando juntos, se van desarrollando nuevas formas, y esas formas geométricas imposibles, al final, si tienes un grupo inteligente, es prácticamente imparable, porque al final siempre queda uno libre. Muy bonito el plano desde arriba, mostrando los triángulos, y como decía Phil Jackson, esas jugadas acaban siempre con más de 20 oportunidades diferentes para encestar el balón. Y aún así, en 20 temporadas, solo ha ganado Phil Jackson una vez el entrenador del año, en el 95-96, con el récord del 72-10. Yo este dato no lo sabía, pensaba que con Lakers había ganado 1 o 2. Y bueno, eso sí, todas las temporadas que ha jugado, que son 20, todas con récord positivo. Eso es lo que... Claro. Creo que lo único... Lo obvio es que también siempre ha tenido buen equipo. Esto tampoco vamos a... O sea, es como, bueno, como en pijo bien se... Pero es verdad que siempre... O sea, en Chicago tenía agarró equipazo cuando entró. Es verdad que peor equipo que cuando se fue. Y después en Los Ángeles también agarra un equipo
un equipo potente, vaya. Más allá de que Sí, fuese sí. en dos fases, la segunda fase sí que fue un poco más triste, o sea, más triste, un poquito más gris, pero sí que tuvo ese equipazo también. Luego tuvo un periodo de director técnico, o sea, como de general manager o algo así en Knicks, ¿no? Sí, 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 sí. Que no fue muy allá. No, tuvo poco Eh, rato, pero bueno. Tony, vamos a pasar a un pequeño quiz. Son 5 Sí, claro. preguntitas. A ver si has estado Adelante. atento en estos A capítulos. ver, a ver. ¿Te acuerdas de los hermanos Sniff? Que son los escoltas de Michael Jordan. Era la broma de que siempre Ujú. estaban encima de él. Sí. ¿Cuántos hermanos son? ¿5, 4 o 6? Creo que son 5. Hermanos, no sé si son todos hermanos, pero creo que son 5. No son hermanos, le llamaban hermanos, pero correcto. Son 5 hermanos Sniff que estaban ahí. Muy bien, muy bien. Luego, la segunda pregunta. En el 97 empiezan los Bulls mal por la baja de Scottie Pippen y suman la Ujú. séptima derrota frente a los Pacers dirigidos por Larry Bird. Ujú. En la anterior campaña, los Bulls no perdieron su séptimo partido hasta el partido 49, 56 o 61. 49, 56, 61 has dicho, ¿no? Sí. Yo te diría que el 49. O el 49 56. Sí, creo que 49, creo. son 56. Son 56. Bueno, está casi. Sabía que Pero era un ibas bien, pincho de ibas partidos. bien. Sí, sí, sí. La tercera, aquí viene lo del Heyoka, ¿no? Como Phil Jackson Hombre. definía a Dennis Rodman. ¿Cuál sería su traducción? ¿El espíritu loco, el payaso sagrado o el fantasma indio? Espíritu loco, fantasma. ¿Has dicho? ¿Fantasma indio o...? El espíritu loco, el payaso sagrado o el fantasma indio. Yo creo que él dice que el Heyoka es el hombre que camina de espaldas, es la traducción, y tú eres el Heyoka, y yo entiendo que es el Eso espíritu es. loco, es lo que me pega. Esa ha ido a pillar, esa me la he inventado yo. Es el payaso Claro. sagrado. Ah, sí, El es payaso sagrado. lo que significa, ¿no? Sí, sí, que, joder, he sacado aquí una definición. En las tribus nativoamericanas existen seres elegidos a quienes se les denomina heyokas, los cuales tienen como característica principal actuar fuera de los límites de lo correcto, que es lo que hacía un poco Dennis Rodman. Se los define como contrarios, y había un ejemplo que cuando hacía calor todos estaban ahí sudando y había un heyoka con bufanda y con guantes. Así Hay gente que está ahí al revés de todo el mundo. Sí, sí, Todos, ¿por qué no? somos un poco Heyocas, todos los content creators. O nos lo ¿Dónde, creemos. ¿Dónde entrenó Phil Jackson 4 años? ¿En Costa Rica, en Panamá o en Puerto Rico? Costa Rica, creo. Costa Rica. En Puerto Rico. En Puerto Rico, vaya. Estaba Es rico. que tengo Era rico, era- dislexia. No, es que tengo dislexia Eso- de Costa Rica y Puerto Rico, tío, siempre. Es que Pero sí, claro, es- tiene van a sentido pillar. que Puerto Rico es como un estado más de Estados Unidos, que fuese Sí, allí a sí, sí, trabajar, sí. tendría sentido. Pero Sí, sí. también interesante esa parte. Que cuando le echaban sangre en los banquillos o algo así. Que sí, Madre que si mía. sangre iban a sacrificar una gallina en no sé dónde y se la echaban en el banquillo para gafarle, amenazarle. Otros heyoka, por ahí. Y la última pregunta. A ver si acierto, ¿Qué exjugador de Chicago Bulls llama a los Pistons straight up bitches? Putos cobardes. ¿Bill Cartwright, Horace Grant o Craig Hodges? Horace Grant. Horace Grant, esta Straight up sí. bitches. Esta sí. Que estaba ahí Es con el la que mejor- camiseta de NBA Cares. Straight Es up el bitch. mejor, o sea, el que mejor está le ¿Sí? vi mejor de cara y físicamente le vi como muy joven. O sea, bueno, en realidad que parecía que no habían pasado los años. El cabrón estaba. Está hecho Parecía un que tenía chaval. 30, 35. Le pones otra vez las gafas blancas que tenía y está hecho un chaval. A le quitas las gafas y dices, ¿tú este hombre quién es? ¿Sabes? Tenía que salir con las Claro, gafas claro. puestas en el documental, pero la gente no le va a reconocer. Claro, claro. Pues nada, Tony, los siguientes capítulos 5 y 6, Ujú. he buscado que van a hablar sobre Krause, los Utah Jazz y un poco la tensión que había en los vestuarios porque estaban los medios idealizando a Michael Jordan. ¿Qué podemos esperar de estos capítulos? Bueno, yo creo que lo más interesante de las tres cosas, porque obviamente Utah Jazz nos va a regalar ese último partido. Todos recordamos a Andrés Montes porque el recuerdo que tenemos es en castellano.
pero seguro que Ujú. podemos ver cómo lo vivieron allí, ese momento, en la última puta canasta, haces esa movida y dejas a un tío por el suelo, pues yo qué Ujú. sé, ¿sabes? Eh, no sé por qué volvió luego con Washington. Pero bueno, la cosa es que cuando de todo, lo que más me interesa es conocer la figura de Jerry Krause. Creo que em, creo que lo que va a decir va a sonar un poco fuerte, pero creo que es tan responsable él como Michael de los anillos de Chicago, porque él sabe hacer los ajustes que tiene que hacer, sabe ser la persona que no cae bien al público y que toma las decisiones feas, las malas decisiones, Ujú. o sea, las decisiones que no gustan al público, él las toma porque son las mejores decisiones y luego demuestra más adelante que estaban bien tomadas, porque al final Chicago acaba ganando y él acaba siendo pues ejecutivo del año un par de veces para la NBA. Me gustaría ver mucho cómo es su figura, cómo trabaja, cuál es su idea del baloncesto y por qué lo hace tan bien, Ujú. teniendo de cara afuera la sensación de que está haciendo un trabajo horroroso. Eso es lo que Sí, más sí. me interesa de esos dos capítulos. Un ejecutivo con mano dura, pero Ujú. bueno, al final para lo bueno y para lo malo, ahí está. Pues nada, Tony, muchísimas gracias por haber asistido a Un este placer. podcast. Nos lo hemos pasado muy bien hablando. Y nada, suscribiros si os ha gustado. No os perdáis los capítulos 5 y 6 de The Last Dance y dejad un me gusta. Muchas gracias, Tony. Un Chao chicos, un abrazo. placer. Hasta luego. Peace.